Hi, Coach. Ethan Olvera from Orbe. I want to ask you, what do you think about the Marco Reus performance tonight? Because after his entry, I mean, he gave one assist and he scored a goal. He had such a great impact on the game. So, what do you keep him out at the start, and what do you keep him on the bench? Yeah, I thought the start was going to be a challenge for us in terms of getting a hold of the ball and being able to play. I thought the energy that they would have and the conditions, I felt like for us was going to be initially about settling in defensively, protect ourselves and find our ways through the course of the game to start to get possession. So instead of having them try to grind out 90 minutes and be effective over 90 minutes and have to defend in the first half as much as we defended in the first half, was try to bring him into the game when he was fresh and everybody else was getting a little bit fatigued, and see if he could make the biggest difference at the end. It ended up working out for us. So I'll take that as a positive. But I never really want to leave him on the bench, but I felt like for this game, because of again, playing at 9,000 feet, not so easy. It's not what our guys are used to. So I felt like just preserving him, and as the game started to slow and spaces started to get bigger, I felt like the opportunity for him to make a difference was really going to show. Coach, Christian Gomes of the Intermission Studio. What needs to be done and reverse on this football in this score? And in the second leg, the first question is, what is the pressure for Nemesis State? First is, on the return leg for us, we've got we got two road goals, but we can't concede goals. We've got to be stronger defensively. I mean, a couple of the goals I think are just goals we shouldn't be giving up. One of them at the end, there's maybe a little bit unlucky at the end because we tackle it and it bounces off and goes in, but they still got to a dangerous spot. But we've got to defend better. For sure, and we've got to settle into the game and be able to play sooner because it took us a long time in the first half to settle in and play. So I think at home we'll feel a lot more comfortable than we did in the stadium. So that's going to help us to give us a shot in this. As far as the stadium, it's amazing. I actually came here to watch a player when I was a coach at Toronto. I came maybe 9 years ago to watch a player that was here. So I've experienced the game as a spectator in the stadium. I was super impressed with fans, but also just how tight the stadium is around the field. It's an amazing environment. And I said that to our guys, it's going to feel like a cage match because the field, everything is just really tight around the field, and you're going to feel the energy of the crowd in the stadium. You got to use that in a positive way. So I love it. I think it was amazing. I think the crowd was amazing. I think it's a great environment that to come and play. That's one of the reasons I love Champions League is you get to play in these special environments that are sometimes a little different than where we play week in and week out. We'll move to the Zoom and we'll start with Josh. There we go, Greg. You got me? All right. Sorry. When you're looking at just the string of results that you guys have had, is this sort of the reaction that you wanted to see out of the team? Did it fall a little short of what you wanted to see? I think again, I think the effort and the reaction was excellent. I thought the guys battled hard for 90 minutes. Again, I thought it took us a little while to settle in. I think, for anyone who is for the first time coming and playing in the challenges that exist in the stadium and at the altitude and everything, I think our guys just had to push through. I thought we missed some passes early on. We were maybe a little timid to work and play through things, but once we settled in, I think we got there. But I think the effort was there. I mean, the fight to get 2 goals back was huge. The fourth goal was hurt a little bit more than the others, just because if we get out of here 3-2, we're feeling really good about where we're at. So I like the effort. I like the commitment of the group in the battle, and also just the way the guys fought to settle into the game to start playing, and so I thought that was important as well. So I was pleased with it. For us, the goal here was to try to set ourselves up and give ourselves a chance to win it coming back home. Rob?
Hey, Greg, thank you so much for your time. Um, you've talked about the importance of getting the two away goals. Talk to us about the importance of the mentality of the team to fight back and get those two away goals, and what that response means to you, especially with the run of results recently. Thanks so much. Yeah, look, I think, the results have been the results, but in many of our results, we haven't been outplayed. We have more chances on goal. We've had more of the ball, more of whatever you generally want to look at as a statistic to look like the team that's more in control. We've had that in most of the games. It's been our failure to execute in the two boxes that has hurt us in some of these games. So I don't think the belief is not in the group. The belief is there. It's about the extra, and we talked about it, it's the extra 5% here and there, and little things through the course of the game and details, and a little more bite and nastiness through the course of the game that it takes sometimes to get over the hump just to win games. And that was going to be even more important playing in the conditions like this against a team of their quality. So I think the guys knew what the challenge was going to be in front of them. I think they don't like the feeling, and they were tired of the feeling that they felt the other night. So I fully expected to see the type of commitment and fight that they had today. And I think that will continue. Again, the guys believe in the group and they believe in what we're doing. We need to execute better on both ends. And if we do that, we're going to turn a lot of these things into results. The numbers are there in terms of our performances, but we're not scoring goals when we need to, and we've conceded goals sometimes a little bit too easily. We'll take one more and we'll end with Alex. Hi, Greg. Thank you for your time. We see Gabe, he gets the opening goal. What does it mean to kind of just have him putting up, goal contributions in this competition, compared to the league where maybe he's not having as much of the impact when it comes to goals and assists, but here in this competition, he's seeming to find that second breath. Yeah, I thought, and from beginning to end, I thought Gabe looked like one of our most energetic players. He looked like nothing faced him out there in terms of the altitude or anything. He just looked like he was ready to go and ready to run. And he was causing problems through the course of the game. So I felt like for him, it was a good night from that regard. Look, we want him to continue to score goals. We want him to score goals in league and just to be consistent in that regard. Sometimes scoring goals is about confidence. It's nice that he was able to get one tonight and feel that again, because I know it's been a little frustrating for him. So he's just got to keep working, just like the team, working on doing the right things and getting to the right spots, and finishing when we get to those spots. So I was happy for him just to get that going again. But again, I thought he put in a good shift tonight. I thought from beginning to end he looked energetic and was spry. And if somebody was going to get one, it was probably going to be him at some point. That concludes our press conference. Thank you, Greg. So. Thank you all for joining.
partido Toluca Galaxy de los cuartos de final ida de la Copa de Campeones de CONCACAF. Tenemos hoy, está con nosotros nuestro director técnico Antonio Mohamed, y vamos a arrancar saludando a Adriana Maldonado de ESPN. Adelante, Adriana. Tony, buenas noches, un gusto saludarte, ¿no? Preguntarte, el objetivo evidentemente era tener la ventaja ante la afición en casa, ante una eliminatoria que era un escenario, lo mencionabas, no se había enfrentado el equipo al arrancar una eliminatoria jugando como local, pero ¿qué tanto te preocupa o te ocupa el haber recibido también 2 goles? Sabemos que uno de los criterios de desempate pues es el tema del gol de visitante, y cómo replantear ahora los 90 minutos restantes a jugarse en casa. Sí. A ver, recibir goles estaba presupuestado. El rival de 40 partidos que importamos en el local, es el rival que menos nos partió y que más goles nos hizo. No tuvimos fortuna en ese sentido, en forma de lógica, un partido para ganar 3-4-0, y si nos vamos 4-2, nos tiene que servir para saber que el rival tiene jerarquía, nos puede hacer daño. Ya va a ser otro partido totalmente diferente. Llevamos ventaja de 2 goles, pero nosotros sabemos cómo lo tenemos que ir a jugar. Hemos sorteado este tipo de situaciones y bueno, esperemos que esta no sea la excepción. Sabemos que va a ser difícil, pero bueno, llevamos una buena ventaja. Siguiente pregunta, Eric Morales de Fox Deportes. Adelante, por favor. Gracias, Pablo. Buenas noches, Tony. ¿Cómo plantear ese partido de vuelta? Justo se hablaban de esos pequeños detalles que marcarían diferencia, y hubo un detalle que seguramente tú también lo tienes en mente, ese cabezazo de Paulinho para después que fuera un gol rápido de L Galaxy. Entonces, ¿cómo se plantea? Ustedes ya saben, si bien lo que es ganar allá frente a este rival en el pasado con la Campeones Cup, pero ¿cómo se plantea un escenario que posiblemente puede ser un poco adverso por el planteamiento de ellos allí? Sí, lo que pasa es que nosotros no nos vamos a ir a meter atrás, vamos a ir a jugar el partido, no jugamos en cualquier cancha de distante. Así que esa es nuestra idea, no vamos a cambiar eso. Y sabemos que va a ser un alto grado de dificultad. Hoy, te digo, si estaremos un poquito más precisos, el partido terminaba de otra manera. Lo bueno es que el equipo recibió gol y fue a buscar, recibió gol y fue a buscar. Entonces, eso el equipo no lo renuncia nunca. Creo que fue un gran partido, hicimos lo que teníamos que hacer de ganar. Ideal hubiese sido 2-0, mejor que 4-2. Ya está, que va a ser el resultado. Ahora lo que me queda es descansar, pensar en el domingo primero, que tenemos un partido de liga. Siguiente pregunta, José Luis Mendoza de Claro Sports. Adelante, José Luis. Buenas noches, José Luis Mendoza de Claro Sports. Habías dicho que para ti había sido prácticamente imposible repetir una alineación por las rotaciones, las lesiones. Hoy pasa lo de Fede también. La afición de Toluca y tú en general puede ilusionarse con, antes de que termine la fase regular del torneo y en esta parte definitiva de la CONCACAF, tener el plantel completo antes de que esto suceda, de que los seleccionados también se vayan, tomando en cuenta también pues el panorama de incertidumbre. Sé que no te gusta hablar del tema, pero sobre todo con lo de Marcel Ruiz, ¿querés tener este plantel completo tomando en cuenta a Marcel antes de que acabe el torneo regular? Gracias. Mira, en eso no me puedo aventurar porque sería adivinar. Fede va a tener una semana seguramente fuera. Y después nosotros sentimos el ritmo porque el Indio, Nico Castro, ahora se juegan un poco, Luan, son jugadores que no tienen el ritmo de competencia como los rivales porque vienen de lesiones. Entonces, ahora está para volver el Pablo el fin de semana. Así que bueno, vamos juntando. Lo mismo que Alexis está volviendo a su nivel, de a poco con partidos y minutos jugados. Entonces, todo eso hace que un momento del partido que el equipo baje el rendimiento. Así que bueno, tendremos que estar más atentos con ese tema. Cuando baja el rendimiento, buscar enseguida soluciones con los que están fuera, que están con ganas de jugar. Siguiente pregunta, Paco Arredondo de TUDN. Adelante, por favor, Paco. Hola, Tony, ¿cómo estás? Buenas noches. Arredondo en vivo para la línea de 4. Preguntarte, yo creo que el reporte preliminar que tienes del caso de Fede, que fue lo que sucedió, y la otra, tú como exjugador, como técnico, con la trayectoria que tienes, ¿cómo se debe de arropar o cómo se debe de hablar con un jugador como Marcel Ruiz, pensando en la ilusión y el sueño que tiene? Gracias, Tony.
Fede salió con una contractura, esperemos que los análisis mañana, que con peso, pasado mañana, no sé. Con respecto a Marcel, él tiene que hacer lo que diga su corazón. Entonces, yo haría lo mismo que él, si le tiene una bala, la gastaría. Así que bueno, veremos qué depara el destino. Veremos estos días, esta semana será decisiva para él y que sea lo mejor. Nosotros no le metemos ningún tipo de presión, estamos en una decisión personal, obviamente que es su cuerpo y estamos apoyándolo en todo. El destino dirá. Gracias. Última pregunta, Jesús García de Vivo Sports. Adelante, por favor. Gracias, ¿qué tal, Tony? Por aquí saludarte con mucho gusto y preguntarte precisamente qué tan satisfecho te dejó el tema de los cambios. De pronto mandaste tres a la parte final y lo hicieron de buena manera. Llegó después también el gol por parte de Paulinho, Franco, que también ahí sacó bastante bien. ¿Qué tal te deja satisfecho estos cambios? También preguntarte precisamente sobre ahorita cómo está el vestidor, que es ahorita ya la charla final, cómo está el plantel de los jugadores con este resultado. Gracias. Bueno, a ver, no estamos con la garantía de haber logrado un cero en la prefería, pero es una buena ventaja. Uno está cansado, tenemos que descansar, pero tenemos una buena ventaja. Es decir, estamos muy bien, confiando en que vamos a cerrar la serie ya. ¿Ah? Buenas noches. Gracias. Y vamos a arrancar saludando a Adriana Maldonado de ESPN. Adelante, Adriana. Tony, buenas noches, un gusto saludarte, ¿no? Preguntarte, el objetivo evidentemente era tener la ventaja ante la afición en casa, ante la eliminatoria, que era un escenario, lo mencionabas, no se había enfrentado el equipo en arrancar una eliminatoria jugando como local, pero ¿qué tanto te preocupa o te ocupa el haber recibido también dos goles? Sabemos que uno de los criterios de desempate pues, es el tema del gol de visitante, y cómo replantear ahora los 90 minutos restantes a jugarse en casa. Sí. A ver, recibir goles estaba muy costado. Pero igual, de 40 partidos que importamos a medio de local, es el rival que menos nos partió y que más goles nos hizo. No tuvimos fortuna en ese sentido, en forma de lógica, un partido para ganar 3-4-0, y si nos vamos 4-2, nos tiene que servir para saber que el rival tiene jerarquía, nos puede hacer daño. Ya va a ser otro partido totalmente diferente. Llevamos ventaja de 2 goles, pero nosotros sabemos cómo lo tenemos que ir a jugar. Hemos sorteado este tipo de situaciones y bueno, esperemos que esta no sea la excepción. Sabemos que va a ser difícil, pero bueno, llevamos una buena ventaja. Siguiente pregunta, Eric Morales de Fox Deportes. Adelante, por favor. Gracias, Pablo. Buenas noches, Tony. ¿Cómo plantear ese partido de vuelta? Justo se hablaban de esos pequeños detalles que marcarían diferencia y hubo un detalle que seguramente tú también lo tienes en mente, ese cabezazo de Paulinho para después que fuera un gol rápido de
de LA Galaxy. Entonces, ¿cómo se plantea? Ustedes ya saben, si bien lo que es ganar allá frente a este rival en el pasado con la Campeones Cup, pero ¿cómo se plantea un escenario que posiblemente puede ser un poco adverso por el planteamiento de ellos allá? Sí, lo que pasa es que nosotros no nos vamos a ir a meter atrás, vamos a ir a jugar el partido, no jugamos en cualquier cancha de distante. Así que esa es nuestra idea, no vamos a cambiar eso. Y sabemos que va a ser un alto grado de dificultad. Hoy, te digo, si estaremos un poquito más precisos, el partido terminaba de otra manera. Lo bueno es que el equipo recibió gol y fue a buscar, recibió gol y fue a buscar. Entonces, eso el equipo no lo renuncia nunca. Creo que fue un gran partido, hicimos lo que teníamos que hacer de ganar. Ideal hubiese sido 2-0, mejor que 4-2. Ya está, que va a ser el resultado, ahora lo que queda es descansar, pensar en el domingo primero, que tenemos un partido de liga. Siguiente pregunta, José Luis Mendoza de Claro Sports. Adelante, José Luis. Buenas noches, José Luis Mendoza de Claro Sports. Habías dicho que para ti había sido prácticamente imposible repetir una alineación por las rotaciones, las lesiones. Hoy pasa lo de Fede también. La afición de Toluca y tú en general puede ilusionarse con, antes de que termine la fase regular del torneo y en esta parte definitiva de la CONCACAF, tener el plantel completo antes de que esto suceda, de que los seleccionados también se vayan, tomando en cuenta también pues el panorama de incertidumbre. Sé que no te gusta hablar del tema, pero sobre todo con lo de Marcel Ruiz, ¿querés tener este plantel completo tomando en cuenta a Marcel antes de que acabe el torneo regular? Gracias. Mira, en eso no me puedo aventurar porque sería adivinar. Fede va a tener una semana seguramente fuera. Y después nosotros sentimos el ritmo porque el Indio, Nico Castro, ahora se me va un poco, Luan, son jugadores que no tienen el ritmo de competencia como los rivales porque vienen de lesiones. Entonces, ahora está para volver el Pablo el fin de semana. Así que bueno, vamos juntando. Lo mismo que Alexi está volviendo a su nivel, de a poco con partidos y minutos jugados. Entonces, todo eso hace que un momento del partido que el equipo baje el rendimiento. Así que bueno, tendremos que estar más atentos con ese tema. Cuando baja el rendimiento, buscar enseguida soluciones con los que están fuera, que están con ganas de jugar. Siguiente pregunta, Paco Arredondo de TUDN. Adelante, por favor, Paco. Hola Tony, ¿cómo estás? Buenas noches. Redondo en vivo para la línea de 4. Preguntarte, quiero que el reporte preliminar que tienes del caso de Fede, que fue lo que sucedió, y la otra, tú como exjugador, como técnico, con la trayectoria que tienes, ¿cómo se debe de arropar o cómo se debe de hablar con un jugador como Marcel Ruiz, pensando en la ilusión y el sueño que tiene? Gracias, Tony. Fede salió con una contractura, esperemos que los análisis mañana, porque está con peso, pasado mañana, no sé. Con respecto a Marcel, él tiene que hacer lo que ella fue a hacer. Entonces, yo haría lo mismo que él, si le tiene una bala, la gastaría. Así que bueno, veremos qué depara el destino. Veremos estos días, esta semana será decisiva para él y que sea lo mejor. Nosotros no le metemos ningún tipo de presión, estamos en una decisión personal, obviamente que es su cuerpo y estamos apoyándolo en todo. El destino dirá. Gracias. Última pregunta, Jesús García de Vivo Sports. Adelante, por favor. Gracias, ¿qué tal, Tony? Por aquí saludarte con mucho gusto y preguntarte precisamente qué tan satisfecho te dejó el tema de los cambios. De pronto mandaste 3 a la parte final y lo hicieron de buena manera. Llegó después también el gol por parte de Paulinho, Franco, que también ahí sacó bastante bien. ¿Qué tal te deja satisfecho estos cambios? También preguntarte precisamente sobre ahorita cómo está el vestidor, que es ahorita ya la charla final, cómo está el plantel de los jugadores con este resultado. Gracias. No, a ver, no estamos con la galería de haber logrado un cero en la prefería, pero tenemos una buena ventaja. Está cansado, tenemos que descansar, pero tenemos una buena ventaja. Estamos muy bien, confiando en que vamos a cerrar la serie ya. ¿Ah? Buenas noches. Gracias.